Chicos, nosotros en la unidad 1, dentro de este espacio curricular, tratamos de definir, de aproximarnos al objeto de estudio de la sociología como ciencia social. Tratamos de ver qué era lo específico que miraba un sociólogo dentro de este objeto tan complejo que es la sociedad. ¿Qué es lo que marcaba la diferencia entre la perspectiva sociológica o la mirada sociológica respecto a la mirada de otras ciencias sociales? Y lo que tratamos de ver es en qué momento surge este interés por abordar lo social desde un punto de vista científico. Y en este sentido tratamos de analizar en qué contexto se dio el surgimiento de la sociología y lógicamente de otras ciencias sociales. Y tenemos que posicionarnos aquí en las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales experimentadas en Europa occidental a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, marcadas fundamentalmente por ese proceso de doble revolución del que habla el historiador Eric Hobsbawm, la revolución industrial por un lado, los cambios en las formas de producción, el proceso de urbanización, los nuevos sectores sociales que emergen, la conflictividad social que aparece, y por el otro lado el proceso revolucionario francés con transformaciones también más en el campo de la política, de nuevas ideas que van transformando el ámbito político y social de la época. Este contexto o este escenario de transformaciones, de cambios, de crisis, porque decimos que la sociología es una ciencia de la crisis que emerge en este contexto, va a dar lugar a nuevos interrogantes. Muchos teóricos se van a hacer preguntas respecto a esta sociedad, van a tratar de explicar el cambio social, van a tratar de dar cuenta de estas estructuras nuevas que emergen en Europa y van a buscar respuestas a estas preguntas desde la ciencia, desde el uso de la razón. De este modo van a emerger a fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX muchas ciencias sociales nuevas, dentro de las cuales podemos encontrar específicamente la sociología como campo de estudio. Y con este propósito de analizar las estructuras sociales nuevas que estaban emergiendo, de dar cuenta y explicar los cambios sociales que se habían experimentado, surgen dos paradigmas sociológicos bien diferenciados. Cuando hablamos de paradigma, recordemos, según Kuhn, que hablamos de formas de pararse frente al objeto de estudio, ¿no? A cómo concibo aquel objeto que estoy analizando, a cómo lo entiendo, a cómo lo interpreto, desde dónde me posiciono para estudiarlo. Y en este sentido, decíamos, hay dos paradigmas bien diferenciados. Por un lado, el paradigma del conflicto, que tiene que ver con entender que las sociedades tienen que estar ordenadas, tienen que tener un funcionamiento armonioso, un paradigma que tiene mucha vinculación con las ciencias naturales y con una visión organicista de las sociedades, funcionalista, y teóricos enmarcados en este paradigma del consenso que tratarán de analizar la sociedad para tratar de regular el funcionamiento de estas nuevas estructuras y recuperar aquel orden, aquella armonía social que se había perdido con estos procesos revolucionarios desde fines del siglo XVIII. Por otro lado, el paradigma del conflicto, posicionado en un lugar muy diferente, que tiene que ver con teóricos como Marx y Weber, que entienden que naturalmente toda sociedad es conflictiva, que el conflicto es parte de una sociedad, que en toda estructura social hay diferencias y esas diferencias o desigualdades generan conflictividad, lucha de clases y que lógicamente hay sectores que van a buscar de forma consciente generar transformaciones en la estructura social, por lo cual el conflicto es inherente a toda sociedad.
Y dentro del primer paradigma lo encontramos a quien se conoce como el padre fundador de la sociología como ciencia, que es Auguste Comte, un teórico francés. Hay una discusión interna respecto a si sus escritos fueron autoría del propio Comte o fueron autoría del conde Saint-Simon, para quien trabajaba Comte como secretario. Pero, en fin, este teórico en este contexto de grandes transformaciones, de cambios, de crisis, fundamentalmente en la sociedad francesa, trató de fundar una ciencia y de dar la entidad científica a sus estudios que se ocuparan de analizar la sociedad a partir de leyes generales. Y esto tiene que ver con la fuerte influencia del positivismo en Comte, una corriente filosófica que planteaba que las teorías científicas debían ser absolutas, acabadas, indiscutibles, y que a partir de enunciados generales se debía explicar el funcionamiento de cualquier sociedad humana. Decíamos, fundar una ciencia, por un lado, darle entidad científica a este análisis o este abordaje de lo social. ¿Con qué propósito específico? Con el propósito de tratar de recuperar ese orden social que se había perdido a partir de los procesos revolucionarios experimentados en Europa a fines del siglo XVIII, ¿sí? La intención de la ciencia era recuperar el orden social. Y con este propósito de darle entidad científica a los estudios sociológicos, de tener reconocimiento académico, Comte va a tomar prestado de las ciencias naturales una serie de conceptos o herramientas para poder abordar las sociedades de su época. En primer lugar, el concepto que tiene que ver con el biologismo de sociedad como un organismo vivo, cuyos grupos, sectores, instituciones tienen funciones vitales que cumplir para que esa sociedad funcione de manera sana y armónica. Va a plantear Comte si en algún caso alguno de estos órganos o alguno de estos grupos o instituciones no cumple con esta función vital, lógicamente van a aparecer signos, síntomas, evidencias de enfermedad social y habrá que analizar de qué modo corregir esto para recuperar el orden social que se ha perdido y para que ese organismo vuelva a ser un organismo sano y armónico. En segundo lugar, toma dos términos de la física como los de estática y dinámica social. Y en este sentido, Comte se pregunta por qué se vive un clima de crisis, de transformación, de cambios bruscos en la sociedad de su época. Y él entiende que en toda sociedad hay elementos que le dan estabilidad a la sociedad y esto tiene que ver con aquello que permanece estable, que permanece quieto, que conserva las estructuras, con las normas, con las instituciones. Y por el otro lado va a decir, indudablemente toda sociedad tiende al cambio o al progreso. Ahora bien, ¿cómo hacer para que esa dinámica social, estos cambios, no alteren la estática al punto de generar ese desorden imperante en las sociedades europeas de fines del siglo XVIII? Y en este sentido, Comte decía, hay que regular el cambio. Ese cambio, ese progreso tiene que ser paulatino, lento, para no alterar la estática social y conservar las estructuras sociales. Y por último, va a tomar una teoría que es la de Darwin, de evolución del hombre, muy vigente en el campo de las ciencias naturales en esta época, y la va a tratar de aplicar a las ciencias sociales. Va a tratar de dar cuenta de la evolución de las sociedades humanas. Y en este sentido, Comte va a plantear que las sociedades humanas han pasado por 3 estadios de evolución. En primer lugar, una etapa teológica que tiene que ver con la Edad Media, donde todo se explicaba a partir de un origen o una voluntad divina, una sociedad teocéntrica centrada en Dios y en la voluntad divina, donde el orden social estaba garantizado,
pero no había posibilidad de progreso. El hombre no buscaba ir más allá de la realidad para tratar de pensar de qué manera mejorar, de qué manera buscar nuevas técnicas que permitan producir más, de qué manera generar un crecimiento social y económico. El hombre no se hacía preguntas porque toda respuesta tenía que ver con lo divino. La segunda etapa de la evolución es la etapa metafísica, que es un estadio intermedio que se genera a partir del siglo XVI, cuando esta visión teocéntrica empieza a debilitarse, donde aparece la ciencia moderna y donde el hombre empieza a buscar respuestas a determinadas preguntas a través del uso de la razón. Claramente en esta etapa, ¿sí? Se permite o se inicia el camino hacia el progreso social, económico, técnico, tecnológico, pero esto genera mucho desorden justamente por los procesos revolucionarios. Y Comte dice, el estadio perfecto, el estadio ideal de las sociedades humanas es el estadio científico, donde la ciencia, justamente en este caso las ciencias sociales, tratarán de estudiar las sociedades de su época para regular el funcionamiento social, para ver cuáles son las falencias en ese funcionamiento y en esas estructuras, y lograr que ese progreso económico, social, tecnológico logre acompañarse del orden y recuperar la armonía social. En ese sentido, decimos, es la etapa ideal o perfecta desde la perspectiva de este teórico. El segundo teórico que analizamos es Carlos Marx, que nace en Alemania, pero va a vivir la mayor parte de su vida en Londres, por lo cual va a ver de cerca el proceso de industrialización, de urbanización, de surgimiento de la burguesía y la clase obrera, la nueva conflictividad social imperante en esta sociedad industrial, y le va a preocupar de sobremanera, por eso su teoría va a ser muy crítica, va a tener una mirada muy negativa respecto al capitalismo, le va a preocupar las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera industrial y las marcadas desigualdades del sistema capitalista que para este momento se está consolidando no solamente en Inglaterra, sino en Europa. Los propósitos que Marx va a perseguir en sus escritos tienen que ver con explicar el cambio social a partir de la lucha de clases. Marx va a tratar de hacer un recorrido histórico de los sistemas sociales anteriores al capitalismo, va a tratar de demostrar que siempre hubo un sector que buscó transformar las estructuras vigentes, porque todo sistema social es desigual, y del mismo modo que se generaron cambios en los sistemas sociales anteriores, va a decir Marx, es posible generar un cambio y salir del sistema capitalista. ¿De qué modo? Él va a tratar de que la clase obrera tome conciencia de clase, tome conciencia de la explotación que sufre en el sistema capitalista, por lo cual llega a convertirse en un sujeto revolucionario que protagonice una revolución, que protagonice el cambio social y que dé lugar a un sistema nuevo que Marx ideó y al que denominó comunismo. Un sistema donde no existe más la propiedad privada, por lo tanto ya no existen o no se dan desigualdades sociales, y al no haber desigualdades no se evidencian o no se generan luchas de clases o conflictividad social. La teoría marxista recibe el nombre de materialismo histórico, justamente porque Marx va a poner el foco en las condiciones materiales de vida de los sujetos, va a plantear que en todo sistema económico y social
Hay medios de producción, en este caso en el capitalismo, el capital, las fábricas, las máquinas, que son propiedad de una clase social, en este caso de la burguesía, y un sector importante que al no contar con este capital, con estos medios de producción, va a tener que venderse como mano de obra a cambio de un salario. Y eso va a dar lugar a relaciones de producción que en el caso del sistema capitalista son entre los burgueses y la clase obrera, son relaciones en este caso conflictivas, y es lo que Marx va a tratar de generar o de resaltar o remarcar para que la clase obrera tome conciencia y genere un cambio a partir de estas relaciones y de las características mismas del sistema económico capitalista. De acuerdo a la concepción marxista, las sociedades pueden compararse con un edificio, donde la base, la estructura, los cimientos de ese edificio están marcados por la estructura económica o social, ¿sí? Esto determina todo el resto del edificio, toda la superestructura, y cuando hablamos de superestructura hablamos de el Estado, las ideologías, el sistema educativo, la religión, las expresiones artísticas y cualquier otra expresión, dice Marx, del intelecto humano. Esta superestructura o estas dimensiones que conforman la superestructura tienen una autonomía relativa porque de algún modo están condicionadas por esa base o esos cimientos. Marx va a plantear que para dar lugar a un cambio social realmente tiene que haber una transformación en la base del edificio, en estas estructuras económicas. Y a partir de este cambio de base se va a generar una transformación en todo el resto del edificio social. De lo contrario, va a plantear Marx, estamos hablando de cambios superficiales en alguna de las dimensiones de este edificio, pero que no generan cambios profundos en las estructuras vigentes. Y si bien se mencionó hoy, vale la pena remarcarlo o recordarlo, el método para poder generar este cambio y transformar la base de la estructura social tiene que ver con la lucha de clases, con el conflicto entre estos sectores antagónicos en el sistema capitalista que van a dar lugar a un proceso revolucionario de transformaciones bruscas, profundas, y el cambio social hacia una estructura social nueva, donde se van a experimentar características diferentes a las que tenía la estructura social anterior. Marx tenía la convicción de que este cambio social se iba a generar, que la destrucción del capitalismo en algún momento iba a llegar. Y esto tiene que ver con la afirmación que planteaba Marx respecto a la contradicción interna del sistema capitalista. Él decía, en realidad el capitalismo es un sistema que tiene una contradicción intrínseca que lo va a llevar a la propia destrucción. ¿De qué se trata esto? El capitalismo tiene que ver con la búsqueda de ganancias y de incremento del capital. La burguesía tenía como premisa máxima incrementar sus ganancias y su capital. Y para ello, lógicamente, necesitaba una clase obrera masiva, pero cada vez más empobrecida y más explotada. Entonces, ¿qué es lo que planteaba Marx? Al sufrir la explotación y al tener condiciones cada vez peores de vida y de trabajo, en el caso de la clase obrera, esto va a generar o va a gestar ese sujeto revolucionario que va a terminar o derribar con el sistema capitalista. Y un concepto importante para poder pensar en las condiciones de la clase obrera dentro del sistema capitalista es el de trabajo enajenado. Marx va a plantear, a partir de este concepto, que al trabajador en la sociedad capitalista industrial se le vuelven ajenos los medios de producción, a diferencia del artesano en la sociedad tradicional, donde producía con sus propios medios, ¿sí? Acá el obrero produce con medios de producción que le son ajenos, en una fábrica que le es ajena, produce bienes que le resultan ajenos y que muchas veces ni siquiera va a poder consumir. Y por el otro lado, se le vuelve ajena la condición humana.
El obrero, dice Marx, en las sociedades capitalistas se cosifica, se vuelve una cosa, se vuelve una máquina, es utilizado como una máquina y pierde su condición humana. Este fenómeno, esta situación dentro del sistema capitalista es lo que para Marx va a generar que esta clase obrera se rebele, se convierta en sujeto revolucionario y genere ese cambio social que Marx tanto anhelaba.